Bendiciones en este día, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, pues gloria a Dios que podemos estar aquí un día más para poder compartir la palabra en este jueves, un jueves más de estudio bíblico que tenemos aquí virtualmente, que el Señor me da la oportunidad de compartir semana tras semana tras semana. Y pues hoy traigo un tema creo que el Señor, ¿verdad? Ya quiere despertar a su pueblo, nos quiere despertar, nos quiere ya abrir los ojos de estos tiempos que estamos viviendo hoy en día. Y vamos a estar viendo hoy las señales de su venida, las señales que el mismo Señor Jesucristo dejó dichas en su palabra que iban a acontecer, y pues muchas de ellas ya las estamos viendo, ya se están cumpliendo. Y pues vamos a comenzar con una oración para poner en manos del Señor este tiempo y que sea el Espíritu Santo el que nos hable a nuestro corazón y pues que Él nos dé lo que Él tiene para nosotros en este día. Amén. Padre Dios Todopoderoso que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, gracias por un día más de vida que tú nos regalas, gracias, Señor, porque podemos respirar, podemos abrir nuestros ojos, Señor. Ahí, Señor, donde están, Señor, aquellas personas, aquellos hermanos, hermanas, Señor, que están sufriendo de alguna enfermedad, de alguna dolencia, que no, esta mañana pues no pudieron despertar, Señor, bien de salud, que no pudieron abrir sus ojos, algunos, Señor, que tantas personas, Señor, que están hospitalizadas, Señor, que están sufriendo, Señor, que están teniendo dolencias. Ten misericordia, Señor, y ahí donde están, tócalos, sánalos, levántalos, Señor. Pon tu bálsamo, Señor, en sus cuerpos. Ese bálsamo que sana, Señor, que sana sus cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos misericordia por cada uno de ellos, ya sean niños, sean adultos, sean jóvenes, a todos ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos, Señor, en esta mañana, Señor, que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, y te damos gracias, Señor, gracias porque estamos aquí, Señor, de pie, estamos con salud, estamos fuertes en ti, Padre. Gracias porque es por tu misericordia y porque tu poder es el que nos sostiene, Padre. Gracias, Señor, y te pedimos que en este tiempo seas tú tomando el control de esta palabra, porque esta palabra es tuya, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a nuestro corazón y a nuestra mente. Abre el entendimiento, Señor, de nosotros, Señor, para poder entender tu palabra, y prepara nuestro corazón, Señor, para recibir ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a comenzar leyendo la palabra. En Lucas 21 vamos a leer nada más del versículo 7 al versículo 11. Y yo lo voy a estar leyendo en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir? Él les contestó: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y dirán, el tiempo ha llegado, pero no les crean. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Luego agregó: una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Gloria a Dios. Bueno, la Biblia profetiza sobre muchos eventos que van a ocurrir en los últimos tiempos. Y estos acontecimientos se pueden clasificar como señales naturales, espirituales, sociológicas, tecnológicas y
políticas. Podemos considerar lo que la Biblia dice acerca de estas cosas, y si las señales están ampliamente presentes, podemos nosotros estar seguros de que efectivamente, ¿verdad? Pues ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Lucas 21:7 nos dice algunas de las señales que van a ocurrir antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. La primera que nos habla es sobre los falsos cristianos, aquellos falsos profetas, aquellos falsos que se dicen ser el Cristo, ser el Mesías, ser un profeta, ser un siervo de Dios, ser un cristiano. En Lucas 21:8 dice, Él les contestó, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y dirán, el tiempo ha llegado, pero no les crean. Ok, muchos dirán, ¿verdad?, que son el Cristo, que son mensajeros enviados en su nombre. Habrá mentiras, pero lograrán lo que pasa es que logran, ¿verdad?, hoy en día confundir y engañar a muchos con sus palabras, con sus milagros y con sus señales. La verdad, eso lo vemos hoy en día muchísimo. Ahora cualquier dice, yo soy profeta, yo soy el ungido de Dios, yo soy esto, yo sano, yo lo otro, yo aquello, y la verdad, pura falsedad. Los falsos cristos son cuando alguien afirma ser el Mesías, o cuando una, se puede decir, ramificación del cristianismo se aparta de la clara enseñanza de la palabra de Dios y tratan de definir a Jesús como algo distinto de lo que es. Empiezan a distorsionar lo que es de verdad Cristo. Marcos 13:22 dice, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible aún, a los elegidos de Dios, ¿verdad? O sea, son muy astutos, ¿ok? Y otra cosa, tengamos en cuenta que el enemigo, ¿ok?, es el engañador. El enemigo es el padre de mentiras. Entonces, ahorita voy a decir cómo poder discernir ahí, por ese ladito, ¿ok? Segunda Pedro 2:1 dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Y lo vemos, ¿verdad? Dice la palabra, fíjense, falsos profetas siempre ha habido. Desde estos tiempos, dice, en Israel también hubo falsos profetas. Y dice, tal como habrá falsos maestros, y los hay. La verdad, hoy en día, cualquiera se dice ser cristiano, cualquiera se dice estar dando la palabra o estar dando un consejo bíblico, y en realidad lo que están dando son frases, se puede decir, motivacionales. ¿Ok? Motivan a la gente y meten mucho, hay algo que se llama la ley de la atracción. Meten mucho eso, que no tiene nada que ver con la Biblia, y también, fíjense, distorsionan porque utilizan solamente un versículo y de ahí se agarran y empiezan a hablar y a decir cosas, esto y lo otro, pero en realidad que tú lo oyes y dices, no, pues no es nada malo lo que está diciendo, es bueno, sí, pero no tiene nada que ver con el evangelio. El evangelio es Cristo, el evangelio es Él y Él
y es Él, y punto. Entonces, cuando vienen y cambian todo eso y empiezan a usar otras cosas, a meter otras palabras, ya no es el evangelio, ahí ya están dando otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los líderes de las sectas generalmente, ¿verdad?, atraen a sus víctimas, ¿ok?, presentándose como cristianos creyentes en la Biblia, ¿ok? Grupos como la Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Tiempos, los científicos, los testigos de Jehová, todos ellos afirman, ¿ok?, ser cristianos, pero niegan la deidad y la obra de Jesús, el Hijo de Dios. Ahí está la diferencia, o sea, tiene que tener cuidado. Y hay mucha confusión entre hay la gente que no sabe, que no conoce a Cristo, que no conoce la palabra, se confunden. Entonces hoy en día, por donde quiera hay iglesias, ¿ok? Donde quiera hay iglesias, y se llaman cristianas, se llaman iglesias cristianas, pero cuando tú oyes lo que predican o lo que hablan o lo que enseñan, no tiene nada que ver con Cristo. Entonces nomás tienen el nombre porque son sectas, son grupos que niegan a Dios, niegan su deidad, niegan la obra de Jesús, niegan la obra del Espíritu Santo, niegan al Hijo de Dios, que es Cristo. O sea, si eres cristiano es porque crees en Cristo, porque crees en el Hijo de Dios, porque crees y además porque tú reconoces su sacrificio. Reconoces su sacrificio. Porque la palabra dice que hasta el diablo cree. Y sí, o sea, hasta el diablo cree en Dios y cree en Jesús. Y tiembla cuando escucha su nombre. ¿Ok? Pero ellos, estas personas, los falsos, ¿ok?, ellos niegan a Jesús como el único camino hacia el perdón y hacia la vida eterna. No hay otro. Yo no tengo que ir con nadie más para que perdone mis pecados, solamente Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió por mí en la cruz, Él fue el único que murió por mí y Él derramó su sangre preciosa por mí para el perdón de mis pecados. Yo no necesito ir con un cura, yo no necesito ir con nadie más, a mí no me tienen que decir, venga y haz esto y Dios te va a perdonar. No, solamente yo necesito venir a Cristo, venir a Él con un corazón arrepentido, con un corazón sincero y decirle a Él, Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame, sáname. Reconozco que solamente tú moriste por mí en la cruz y que tú estás vivo, que tú eres un Dios vivo, un Dios de poder, que tú estás vivo, que tú moriste, pero también resucitaste al tercer día y estás sentado a la derecha del Padre. Juan 14:6, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. No hay otro camino, no hay. Entonces, ¿qué es lo que enseñan estas gentes? Otro camino. Haz esto y te va a ir bien. Haz lo otro y mira, y ven aquí. Y fíjate lo que hoy en día pasa, que esas mega iglesias que hay hoy en día, muy bonitas, muy acogedoras, muy cómodas, ¿verdad? Con todas las comodidades, pero lamentablemente se desenfocan de lo que es el mensaje. Entonces, iglesias, edificios llenas de gente, pero no llenas de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dejaron allá afuera al Espíritu Santo, el mensaje que es Cristo, el por qué estamos aquí, el quién es el quién es el principal de todo. Y si vamos desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis está Cristo. Desde Génesis, en cada libro,
En cada libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta el final, está Cristo. Hoy en día se dan muchas enseñanzas que reinventan a Jesús, ¿ok?, como alguien que no es. O minimizan las verdades más difíciles de su evangelio. ¿Y qué pasa? Presentan un falso Cristo. Yo la otra vez creo que fue la semana pasada que yo te dije, yo les comenté, Cristo nunca dijo, ven a mí y tus problemas se van a acabar. Y eso es lo que hacen hoy. O sea, presentan a un Cristo que no es la verdad. Ven a Cristo y no, hombre, vas a ser próspero. La enseñanza de la prosperidad. Ven a Cristo y te va a ir de maravilla, ya no vas a tener problemas. No. Dejan de enseñar, lamentablemente, la imagen verdadera de Cristo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas no temas, yo he vencido al mundo. O sea, en aflicciones vamos a tener, pero en Él las vencemos. En Él las sobrellevamos. Con Él salimos de esas aflicciones. Dice, muchas también son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová los librará. O sea, Él te saca. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Lamentablemente yo quisiera decir, yo les digo mucho, yo quisiera decir, ya desde que venimos a Cristo el Señor nos pasa a otro mundo. No, o sea, seguimos en este mundo caído, en este mundo que estamos luchando. Con Cristo luchamos con tres cosas: el mundo, la carne y Satanás. ¿Ok? Entonces, hoy en día presentan a un Cristo que no es. Con la enseñanza de la prosperidad, con la enseñanza de la motivación, con la enseñanza de que te va a ir de maravilla y te va a ir bien. Mira, en Cristo dice la palabra, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Nada nos falta. Es cierto, ¿ok? Es cierto. Nada nos falta porque Él es Jehová Jireh, el que provee, Jehová Rafa, el que sana. Es Él. Es Él. Con Él lo tenemos todo. Él tiene el control de todo. Dice la palabra que también Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Estamos en un mundo lleno de pecado, en un mundo caído. Y luchas va a haber, aflicciones va a haber, problemas va a haber, pero el Señor está con sus hijos. Mira, podrá haber una escasez bien tremenda en el mundo, pero los hijos de Dios no van a sufrir. Claro, a lo mejor la vamos a ver difícil también, porque estamos aquí, en este mundo. Pero vamos a tener la paz, vamos a tener el gozo del Señor en medio de ese tiempo. Cuando hubo el COVID, ¿cuánta gente murió? Y no todos. Y uno que otro cristiano falleció, obvio. Porque no porque seas cristiano no te vas a enfermar y no vas a morirte. No, porque ya la vida de uno está en la voluntad de Dios. Y si Dios escogió que ese hermano o esa hermana falleciera a través de ese virus, pues fue la voluntad de Dios. Pero los que nos quedamos aquí, hay cristianos que fuimos asintomáticos, yo y mis hijos. A nosotros no nos dio el COVID, nunca, y nunca nos vacunamos, no estamos vacunados, nunca nos dio el COVID, nunca.
O si nos dio, pues no lo sentimos, fuimos asintomáticos, no sé. Entonces, Dios tiene el cuidado y tiene el control de sus hijos. Y Él sabe con cada uno de nosotros qué es lo que va a permitir y qué es lo que no va a permitir. Ese es el Cristo verdadero. Yo no te voy a presentar un Cristo que no es. Minimizan las verdades más difíciles de su evangelio y presentan un falso Cristo. Por ejemplo, el enfoque en vivir una vida de prosperidad, una vida mundana, que ya no llaman al pecado como pecado, que minimizan la gloria de Cristo para favorecer la autoadoración. ¿Cuánto hay hoy en día que les quieren la gloria para ellos, la alabanza para ellos, la adoración para ellos y no para Cristo? La verdad se ve mucho en diferentes lados cómo idolatran a personas, porque no voy a llamar siervos ni nada, personas que se dicen ser cristianas o se dicen ser profetas, pastores, evangelistas, lo que sea, y ellos quieren que los idolatren, en fin, cuando todo eso es falso. También cuando se menciona a Jesús, ellos presentan a Jesús, lo presentan como un boleto para recibir las bendiciones de Dios materiales. En esta generación es una generación lo voy a decir, analfabetismo bíblico, ¿ok? ¿Por qué? Porque en esta generación ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos leer. Ahora queremos que nomás ver y que se nos diga y se nos hable, y está bien, lo necesitamos, pero no podemos sustituir nuestro tiempo de la lectura de la palabra por solamente oír prédicas, oír enseñanzas como esta que yo te comparto. No podemos sustituir mi tiempo de la Biblia a solas con Dios, solamente tomando 1 hora lo que dura un video. Y en este tiempo muchos oyentes se comen con entusiasmo estas versiones de Cristo creadas por un hombre. ¿Por qué? Porque no leemos. Entonces nos creemos lo que nos dicen en esos videos o en esas podcasts, ¿verdad? Y lo que nos dicen, y como no leemos la Biblia, como no sabemos en realidad cómo es el Cristo verdadero, pues nos creemos lo que ellos nos dicen. ¿Qué es analfabetismo bíblico? Es la carencia de conocimiento básico y elemental que padecen algunos cristianos debido a que no manifiestan interés por aprender, entender, profundizar los principios revelados en la Biblia. Entonces, hoy en día, como la gente no quiere leer, ¿ok? ¿Qué pasa? Pues nos conformamos con lo que oímos y con lo que vemos y decimos, sí, o no, pues sí está bien. Y me la creo y ya ahí me quedo.
Y ve tú a saber, ¿verdad?, si lo que está diciendo es verdad o lo que está diciendo es mentira. Ya no nos interesa saber. ¿Por qué? Porque decimos, ay, no, es que a leer la Biblia. No, está bien, sí. Ok, está bien. Y lo recibes. Por eso yo en mis enseñanzas me gusta mucho dar versículos bíblicos. Yo te doy todos los versículos bíblicos. ¿Para qué? Para que tú los tengas ahí, los apuntes y los veas y tú mismo te cerciores de lo que estoy hablando, que va con la palabra de Dios. Porque te digo, muchos utilizan solamente un versículo y ya. Y de ahí se agarran. Y lo acomodan a su manera, a lo que quieren escuchar, a lo que quieren ellos ver. Entonces, hoy estamos experimentando un problema de carencia y escasez de transmisión de los principios bíblicos. El resultado, ¿verdad?, es el analfabetismo bíblico, creciendo cada vez más y el pueblo cada vez más ignorante. Entonces, cuando se presente ese anticristo, ese falso Mesías, ese falso profeta, si ya desde ahorita nos están engañando con falsos cristianos, con falsos maestros, con falsos profetas, con falsos que se dicen ser siervo de Dios y no lo son, imagínense si seguimos en esta condición, en ese analfabetismo bíblico, que no tenemos interés, que no tenemos hambre de la palabra, que no nos interesa leer, ya no queremos leer la palabra. Entonces, y eso va creciendo, pues ¿cómo vamos a estar cuando venga ese anticristo, el falso Mesías? Pues claro que muy fácil la gente lo va a creer. El resultado a eso es que el analfabetismo bíblico va creciendo y el pueblo cada vez más ignorante a la palabra de Dios. Y eso es muy, muy peligroso. Dice Oseas 4:6 en Nueva Traducción Viviente. Oseas 4:6, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. En Reina Valera dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es un llamado en Oseas de advertencia para el pueblo de Dios, como para los ministros, para los sacerdotes, para los líderes. Vienen siendo, aquí los menciona sacerdotes, pero vienen siendo los ministros, los pastores, los líderes, los maestros. De hecho, hasta la misma palabra dice, es mejor que no todos se hagan maestros, ¿Por qué? Porque el Señor es algo bien serio y el Señor va a pedir cuentas. Más cuentas a un pastor, a alguien, a un líder, a un maestro. Entonces, ¿qué pasa? Es un llamado de advertencia en Oseas 4:6 que corre en peligro si no le prestamos atención adecuada a la palabra de Dios. En 2 Timoteo 4:3-4 dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida
y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Eso es lo que está sucediendo hoy en día, ¿verdad? Entonces la gente no quiere oír del pecado. La gente no quiere oír cuando la palabra dice el Señor que aquí si haces esto, eres esto, es pecado o está en contra de Dios. No. A la gente no le gusta escuchar ese tipo de mensajes. La gente no quiere reconocer sus errores, reconocer su condición pecaminosa. No queremos, decimos, ay, no, ahí no nos toques, ahí no nos hables, ¿verdad? De igual manera, y pues eso vemos, o sea, se van detrás de la gente, ¿ok? Que les habla lo que quieren oír, lo que quieren oír sus oídos, y rechazan pues la verdad, rechazan la palabra de Dios y prefieren irse detrás de los mitos, ¿verdad? Como les digo, hoy en día mucha motivación, mensajes motivacionales, mensajes, hay también de la atracción, de la suerte, como no es la suerte, es como, hablan como atraer las cosas buenas, algo así, anda mucho eso, y lo motivacional, y lo confunden porque con cosas cristianas, mensajes cristianos, porque simplemente utilizan ahí un versículo, una parte de un versículo, y ya con eso lo distorsionaron. Entonces el Señor nos advierte a través de la palabra en 2 Timoteo, ¿ok? Que se acercaba ese tiempo, que se acercaba un tiempo en el que la gente no iba a tolerar la sana doctrina, que es la palabra de Dios. A medida que los días se hacen más oscuros, ¿verdad? Y el pecado aumenta, un Cristo más aceptable se vuelve más atractivo, ¿verdad? Entonces el pecado va aumentando, cada vez está peor este mundo. No sé si vieron un video que yo publiqué, que compartí, de un hermano en Cristo que hace contenido en internet, tiene su canal de YouTube también y todo, y es mexicano. Y hizo un documental. Él casi no habla de su fe, por lo mismo, porque dice que cuando habla de su fe en Cristo, muchos lo atacan. Entonces hace de cosas políticas, habla de cosas políticas, habla de cosas también como lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Pero él habló en contra de lo que están haciendo en Colombia con los niños, que se puede decir, los cambian, los transforman, hacen niños trans, desde niños, y habló sobre eso, y lo quieren hasta encarcelar. Entonces, así está el mundo. Entonces, cuando pues este mundo va en pecado, más pecado, se va haciendo todo más peor este mundo, pues aumenta un Cristo más aceptable. ¿Qué hacen estos bandidos? Pues vienen y presentan un Cristo, ¿verdad? Cristo ama a todos. Sí, Cristo ama a todos, pero Cristo no va a permitir tu pecado. Esa es la verdad. Cristo ama al pecador, pero no ama tu pecado. Él no tolera el pecado, porque dice la palabra que Él es santo, santo, 3 veces santo. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor.
Entonces, lamentablemente, pues estos falsas personas presentan un Cristo falso, un Cristo que permite el pecado, que tolera el pecado, cuando el Cristo verdadero, Jesucristo, no es así. Él está ahí y dice la palabra que Él viene y que Él viene a ti, que si tú vienes a Él, Él no te echa fuera. Eso dice la palabra, Él no te echa fuera. Pero si tú vienes a Él arrepentido, con un arrepentimiento verdadero. Entonces, ¿qué dicen estos falsos? Te dicen lo contrario. No, ven a Él, sí, Él te acepta. Con tu cervecita al lado, con tus cigarritos, con tus cositas que traigas, con esto, con otro. Sí, Él te acepta, sí. Como sea que seas. Pero Él lo que quiere es transformarte. O sea, quitarte todo lo que a Él no le agrada. Y ahí está el punto. Que presentan a un Cristo, esta gente falsa, a un Cristo que les va a permitir seguir viviendo así. Y Cristo, el Cristo de la Biblia, el Cristo verdadero, Él viene a transformar vidas, a dar una vida nueva en Él. Porque así es Cristo, porque Él es santo, santo, 3 veces santo. Y esto es gente falsa, te va a decir, oh sí, ¿te gusta tomar? Ah sí, tú puedes seguir tomando. Ah sí, ¿te gusta emborracharte? Ah sí, dice la palabra, que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Ni el fornicario, ni el adúltero, ni el borracho, ni la prostituta. Ven cómo estás, pero Él te va a transformar. No es que no es que Él te va a tener así siempre. Cuando uno viene a Cristo, uno viene porque uno ya se cansó de la vida que llevas. Pero si no te has cansado, si no te has arrepentido y te ofrecen un Cristo que va a tolerar todo eso, pues estás en un lugar incorrecto, un lugar falso, una secta. Entonces, a medida que los días se hacen más oscuros, el mundo se va llenando más, el pecado aumenta, ellos empiezan a presentar un Cristo más aceptable y pues se vuelve atractivo, ¿verdad? Para los que aman las tinieblas más que a la luz. Porque dicen, ay, sí, pues qué padre. Ay, yo soy cristiana o soy cristiano y vivo y hago lo que quiero. No, porque ese no es el Cristo que está aquí. Cuando la gente se niega a amar la verdad, al verdadero Jesús o la santa palabra de Dios, ¿qué pasa? Pues Dios los entrega a sus propias ideas, a sus falsos cristos, y ninguno de los cuales tiene poder para salvar. Y ahí te dejan. Ahí te dejan. Número 2. Guerras y sediciones. El Señor Jesucristo dijo que otra de las señales eran las guerras y las sediciones. Lucas 21:9 dice, y cuando oigáis las de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Cuando la Biblia habla del fin de los tiempos, describe algunas guerras intensas, ¿ok? Guerras siempre ha habido. Cuando la Biblia habla del fin de los tiempos, describe algunas guerras intensas. Siempre ha habido guerras en este mundo, siempre a lo largo de la historia ha habido guerras.
Pero Lucas 21:10 dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Al parecer, ¿verdad? El punto de Jesús es que siempre ha habido guerras y siempre las habrá, ¿ok? Por lo tanto, las guerras y levantamientos son solo una señal, ¿ok? Pero no será el fin, ¿ok? Y lo estamos viendo, cómo está ahorita la guerra en Israel otra vez, con ese otro país. Y pues lo hemos visto, cuánto no había ya durado la otra guerra, ¿verdad? Duró muchísimos años, que apenas hace poco que se había terminado y otra vez, ¿verdad? Ahora hay esta otra. Entonces, a lo largo del tiempo el Señor lo que nos dice es que guerras ha habido y guerras va a haber, pero no va a ser el fin, solamente son señales de que ya estamos viviendo pues ya los últimos tiempos. Dice Mateo 24:14, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Lo que nos dice también la palabra en esta otra señal es que dice, se va a predicar la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. O sea, y esa es otra señal que estamos viendo hoy en día. Gloria a Dios, para la gloria de Dios, la palabra del Señor se está dando a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de muchos medios. De muchos medios se está dando la palabra del Señor y está llegando a través de esta tecnología a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces esa es otra señal que se está cumpliendo, que lo dice Mateo 24:14, que la palabra, la buena noticia, o sea, el evangelio, se iba a predicar acerca del reino, dice, por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Y eso es algo de que ya estamos viendo. Lo vemos a través de este medio donde yo publico las enseñanzas. La palabra del Señor llega a Colombia, llega a México, llega a cualquier país, no solamente Estados Unidos, sino a cualquier país puede llegar la palabra del Señor. Y así muchos hermanos están trabajando y estamos llevando la palabra del Señor, la buena noticia, el evangelio, que el único camino, la verdad y la vida es Jesús. Y no hay otro, ¿ok? No hay otro camino, solamente Él. Entonces, cuando ya dice todas las naciones, porque en la palabra hay un número de remanente que se tiene que cumplir. Cuando ese número de personas ya esté cumplido es cuando ya se va a hacer el fin. Por eso ahorita la palabra se está dando, se está extendiendo. La palabra, o sea, hablo de los que sí dan el mensaje, ¿ok?, de salvación, se está extendiendo por todo el mundo. Otra señal nos habla la palabra, los terremotos, el hambre y las pestilencias. ¿Okay? Lucas 21:11 dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y lo estamos viendo, el brote de la ébola, otra vez, el brote del sarampión, otra vez, el brote ahora de un nuevo virus, ¿verdad? Allá por el otro lado del mundo, que viene, creo que por medio de de las ratas, de los ratones, de las ratas. En fin, en los últimos años, ¿verdad? Estamos viendo también, hemos visto el aumento de los terremotos. Se ha aumentado, no es que no ha habido, siempre ha habido terremotos también, pero en los últimos años hemos visto que se ha aumentado la constancia y se han intensificado. Se consideran terremotos grandes,
¿ok? En el siglo XVIII, fíjense, se registraron 6 terremotos de categoría 7 a más. En el siglo XIX se registraron 7 terremotos. En el siglo XX se registraron, siglo XX, más de 100 terremotos. Y en este siglo XXI, el mundo no ha dejado de estremecerse, de temblar. Lo vimos el lunes, ¿verdad? Cómo tembló en Cuba, tembló primero en las Filipinas, un terremoto muy fuerte donde se vieron caer edificios de un solo. Como tembló después en la tarde, tembló en Cuba y se sintió acá hasta Tampa, se sintió el temblor. En México, en ciudades del país de México, donde nunca había temblado, ahora tiembla. Como por ejemplo Ciudad Juárez, donde yo crecí. Ciudad Juárez, Chihuahua, nunca en todos los años de mi vida había visto o había sentido un temblor allá, y hace poco, algunos años que comenzó a temblar. La Biblia dice, Lucas 21:31, de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Dice, también vemos en la palabra, ok, nos habla de hambruna. Y aculpan a Dios, ¿verdad? Asegurando, ¿verdad? De que, ¿por qué? De que si Dios existe, de que como si Él no tiene el poder o el cuidado que debería para evitar esa hambruna en esos países. Pero los informes dicen que hay más, ¿verdad? Porque los informes dicen que hay más de 3 millones de niños que mueren cada año de desnutrición. Y el problema real, o sea, el problema es real, ¿verdad? Aunque la Biblia enseña, que es lo que dice la Biblia, ¿ok? La Biblia enseña que el amor de Dios es igualmente real, ¿ok? El problema no es la falta de alimentos. El problema no es la falta de alimentos, sino la falta de accesibilidad a los alimentos. No es que no haya alimentos, sino que ha habido suficiente comida en el mundo para alimentar a toda la población. La culpa no es de Dios, ¿ok? La culpa es de la naturaleza corrupta del hombre. En lugar, ¿qué es lo que pasa? En lugar de ser buenos administradores de los recursos del mundo, ¿ok? Porque Dios ha hecho, ¿ok? No nomás Estados Unidos con recursos naturales de alimentación, sino a todo el mundo, a México, a todo el mundo, ¿ok? A todas las naciones, todas las personas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si acaparan alimentos, pero administran mal los recursos y despilfarran el dinero en vez de ver que la gente se alimente. Y Dios no es responsable de la insensatez del hombre. Lo vimos con los aranceles. Los aranceles que estuvieron cobrando para que pudiera estarse transportando de un país a otro, se esté transportando la comida, cuando sube el aguacate, cuando sube que esto, que sube el otro. Entonces, no es que no haya comida, no haya recursos. Recursos hay, recursos alimenticios hay en el mundo. Lo que pasa es que hay una insensatez del ser humano, del hombre, que no administra bien.
y que no les importa si su población come o no come. Cuba, ese es otro de los países, Cuba. El Salvador, África. Entonces, ahí Dios no es responsable de la insensatez del hombre. Tampoco es responsable de la codicia, del egoísmo, del odio, del orgullo entre políticos, de la pereza, del acumular, de la crueldad. Fíjense, en Cuba dicen que no pueden tener más de una televisión en un hogar, que les administran su librita de arroz, su librita de frijol y yo no sé qué más les dan, así y que todos tienen que tener igual, nadie puede tener más. Y es el mismo gobierno que les administra. El rencor, Dios no tiene la culpa del rencor, de la insensibilidad o cualquier otro pecado que contribuya al hambre de este mundo. ¿Por qué uno de los políticos del mundo que tiene bastantes recursos, por qué no va y los da a África? ¿Por qué no dicen vamos a mandar un camión a África a todos los niños que están desnutridos allá? Porque no hay acuerdo entre países y porque no hay sensibilidad, ahí está todo, está la codicia, está el egoísmo, está el odio, el orgullo, la pereza, el querer acumular, la crueldad, el rencor, lo que estamos viendo con la gasolina. Oía yo a la presidenta de México que decía, ¿y por qué les vamos a dar nuestros recursos naturales a al país vecino? O sea, hablando del petróleo. Entonces, el orgullo, la crueldad, el rencor, la insensibilidad, cualquier otro pecado que contribuya al hambre del mundo, Dios no es responsable. Las tragedias del mundo, especialmente las que se pueden prevenir, como la hambruna, son el resultado del pecado. Las tragedias del mundo, especialmente las hambrunas, ¿ok? Las que se pueden prevenir, tragedias que se pueden prevenir, como la hambruna, son el resultado del pecado del hombre. Todo esto son los dolores de parto que menciona la Biblia. Romanos 8:22 dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Pestilencias, la aparición de enfermedades, pandemias como el ébola, el coronavirus, el antivirus, el sarampión que ahorita está brotando de nuevo, también es el resultado del pecado de un mundo caído. La enfermedad es más bien un recordatorio que la vida en esta tierra es frágil. Hoy estamos, mañana ya no, y que puede perderse en cualquier momento. Por muy malas que sean las pandemias, el infierno, créame, va a ser peor. Entonces, si es todas esas enfermedades, lo que el Señor hace es permitir. No es que el Señor las mande, es el mismo ser humano, el mismo gobierno, el que crea esto.
crea las enfermedades. Con una medicina te alivian una cosa, pero te dan otra. Pero te ponen otra enfermedad. Entonces, el Señor pues permite todo eso, que son dolores de parto también, como dice la Biblia, para hacernos ver a nosotros, ¿ok? Nuestra fragilidad humana, ¿ok? Que somos frágiles. Nos recuerda que la vida en esta tierra es frágil y que puede perderse en cualquier momento. Por muy malas que sean las pandemias, ¿ok? El infierno, créame, será peor. Pero el cristiano tiene la seguridad de la salvación y la esperanza de la eternidad, mediante la sangre de Cristo que derramó en la cruz por nosotros. Si nos llegara a tocar una de esas enfermedades, ¿ok? Pues es porque Dios así lo permitió, pero este cuerpo sabemos que simplemente es un caparazón y que es polvo y al polvo va a volver. Pero lo que importa es el alma, que el alma tenemos la esperanza, todo aquel cristiano que ha creído en Cristo de verdad, que su alma, ¿verdad?, estará a salvo con Él para una eternidad, por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por usted. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida, ¿verdad? O sea, Él nos va a salvar de toda la trifulca, porque si ahorita estamos viendo las señales, eso no tiene nada que ver con el derramamiento de la ira de Dios sobre este mundo. Si no ha visto la enseñanza sobre los últimos tiempos antes de la venida de Cristo, lo que es Apocalipsis, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios, los 7 jinetes, bueno, pues vaya al canal de YouTube, que ahí lo he compartido varias veces en mi cuenta, ahí en esta cuenta, y ahí lo tengo. Nada se compara, créame, nada se compara a lo que estamos viendo ahorita. Es 3, 4, 5, 6, 7, 10 veces peor lo que se va a sufrir en ese momento. Pero dice la palabra que cuando Cristo venga por su iglesia, lo que va a pasar es que Él nos va a salvar, ¿verdad?, a todos los que anhelamos su venida, o sea, todos aquellos que hemos creído en la salvación en Cristo Jesús. Él nos va a sacar de aquí antes de que todo eso se derrame. Entonces estamos viviendo en los últimos tiempos. Nadie sabe cuándo es que va a regresar Jesús, pero el rapto puede ocurrir en cualquier momento, porque las señales ya las vemos cumplidas. Dios va a tratar con el pecado, ya sea por gracia o ya sea por ira. Dice Juan 3:36, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios. Así es que si tú ya has creído en el Señor Jesucristo, pues permanece en Él, permanece en obediencia a Él, porque dice la palabra en Juan 3:36, aquel que no obedece al Hijo nunca va a tener vida eterna, ¿ok? Sino que permanecerá bajo la ira de Dios. Y esa ira es la que va a ser derramada cuando Cristo venga por su iglesia. Después de que todo cristiano sea arrebatado por el Señor, va a comenzar el derramamiento de su ira. Aquellos que no acepten a Jesucristo como su Salvador permanecerán bajo la ira del Señor. La buena noticia es que no es demasiado tarde.
no es demasiado tarde para escoger la vida eterna. Si tú estás viendo esta enseñanza, no es demasiado tarde. Si tú le estás viendo esta enseñanza el día de hoy, es porque el Señor ha tenido misericordia de ti y te ha querido que escucharas la verdad y el mensaje de salvación, que solamente es necesario aceptar por la fe el don gratuito de la gracia de Dios. Entonces, te hago una pregunta. ¿Estás listo para el regreso del Señor? ¿O experimentarás su ira? Si no estás listo para su regreso, pues hoy es el día en que tú le puedes venir a decir al Señor: Señor, he oído tu palabra. He oído tu mensaje, he oído la verdad y yo reconozco que soy pecador. Y yo creo que tú moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Y que con tu sangre preciosa, yo te pido que me limpies, que me sanes, que me transformes mi vida, que me cambies, que quites de mí todo mal hábito, toda cosa que no te agrada, que me ayudes a vivir en obediencia a ti, que me des hambre de tu palabra. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú has hecho esa oración, entonces prepárate. Preparémonos, si ya lo hemos hecho y ya hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador, preparémonos. Preparémonos porque Cristo ya viene pronto. Las señales se están cumpliendo, se están viendo y lo hemos visto. ¿Cómo nos preparamos? Con la palabra de Dios. Así es, aquí es donde vamos a nosotros a conocer a Cristo, al verdadero Cristo, qué le agrada, qué no le agrada, ¿ok? Y para poder vivir una vida en obediencia, porque dice su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y Cristo viene pronto, y lo acabo de leer en su palabra, que solo aquel que se mantenga en obediencia vivirá para vida eterna. Pero el que no, vivirá una eternidad en el infierno. Entonces, preparémonos a través de su palabra y en obediencia a Él. Que Dios te bendiga y que espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Nos vemos la próxima. Bendiciones.